Bienvenidos nuevamente a Agenda Constitucional. Ha pasado ya una semana desde nuestro primer programa, pero en esta oportunidad ya tenemos hartas novedades que comentar del trabajo que están haciendo en la comisión de expertos. Ya tenemos la primera votación, la primera discrepancia también. Vamos a estar analizando esto como toda la semana junto a Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis. También estamos junto a Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro Democracia y Comunidad. Y junto a Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Constitucionalistas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, Bárbara. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, esta semana tenemos hartas más novedades que comentar, ya no solo la instalación y los hechos simbólicos que ocurrieron en la primera semana, que ya los comentamos, sino que la comisión se puso a prueba en esta oportunidad porque la primera votación que tenían que realizar y el primer acuerdo o preacuerdo ocurrió esta semana. Primero se pusieron de acuerdo, les pongo el contexto para que lo vayamos comentando. Hubo un acuerdo entre todos prácticamente para generar una prepropuesta de índice que tenía que votarse un par de días después. Generaron algunos ruidos de respecto a que faltaba un capítulo. A juicio de varios, faltaba un capítulo de las Fuerzas Armadas. Se generó una indicación por parte de la oposición y casi se formuló otra indicación en el oficialismo buscando agregar un capítulo llamado Seguridad, un poco más amplio que solo Fuerzas Armadas. Finalmente ese no se presentó, lo que sí se presentó es el de las Fuerzas Armadas y fue rechazado porque solo consiguieron 13 de los 14 votos que necesitaban. ¿Qué le parece esto? Y vamos dándole una mirada más en general también, Soledad. Mira, yo creo que hay distintas miradas, se puede mirar de distintas formas. En muchas constituciones del mundo, es verdad, no existe un capítulo sobre Fuerzas Armadas en una constitución, así que visto desde esa perspectiva tampoco llama tanto la atención. Sin embargo, la constitución, estamos escribiendo la constitución en Chile, con cierta historia detrás, en un momento también determinado. Todas las constituciones son influenciadas por el momento en que se escriben, ya no se escriben como en un laboratorio al vacío, ¿ya? Entonces, yo creo que en ese contexto de que ya teníamos un capítulo de Fuerzas Armadas en constituciones anteriores, en que quizás en este momento han tenido un rol como más destacado las Fuerzas Armadas en el último tiempo, quizás en ese contexto llama la atención que no se ponga, ¿ya? Me parece que, bueno, si no quedó, como que ya eso ya quedó claro que no va a quedar, igual quizás sería recomendable que quede dentro como un subtítulo dentro del otro capítulo, digamos, no simplemente como mezclado como una atribución más del presidente, dirigir las Fuerzas Armadas, sino que quizás merece un subtítulo aparte para darle cierta la relevancia que me parece a mí que tienen. ¿Ah? Entonces, por eso digo, yo creo que hay distintas miradas, yo creo que no es blanco y negro esto. Creo que entiendo que en fondo hay constituciones que no está, pero claro, dado el contexto actual chileno, dada la historia, la tradición, creo que podría haber estado y habría podido ser conveniente. Patricio, ¿cómo lo ves? Porque esto ha generado mucho ruido fuera del trabajo, incluso para los candidatos del Consejo. Sí, yo creo que esta definición del índice tiene cierta importancia, pero no nos precipitemos a pensar que ya en el fondo se tomó una decisión definitiva o sustantiva sobre el tratamiento constitucional de las Fuerzas Armadas y de las policías. La calidad de ese tratamiento, lo adecuado que sea ese tratamiento, no dependía y no depende de que tengan un capítulo ad hoc. Entonces, a mí me parece que lo más importante es que vaya generándose un consenso respecto a que existen razones para que se aseguren en la Constitución ciertos principios que rijan a estas instituciones porque son importantes y no pueden ser tratadas igual que, voy a dar un ejemplo, que Correos de Chile o que cualquier otro ente de la burocracia nacional. No porque merezcan un trato privilegiado, sino porque tienen una naturaleza especialísima
¿no es cierto?, detentan el monopolio de la fuerza. Y es del interés de todos, de los civiles y de los militares, que la nueva Constitución regule adecuadamente a esta institución. Yo estaría de acuerdo, por ejemplo, con lo que insinúa Soledad como alternativa, que dentro del capítulo, por ejemplo, del gobierno, exista un subtítulo, un acápite ad hoc, que incluya 1 o 2 artículos que se refieran a estas definiciones sobre la naturaleza de estos cuerpos. Por ejemplo, obedientes, jerarquizados, disciplinados, no deliberantes, que al mismo tiempo se asegure su profesionalismo, el ingreso a la carrera por escuelas castrenses. Yo creo que eso es de interés para todos. Entonces, lo primero es dejar de ver esto como una disputa entre los que quieren ayudar a las Fuerzas Armadas, o los que son amigos de las Fuerzas Armadas, o los que quieren a las Fuerzas Armadas, y unos otros que son enemigos de las Fuerzas Armadas y que no quieren ayudarlas. Ese camino no lleva a ninguna parte, y me parece que si alguna vez existió eso, está superado. Está superado. Y sería a mi juicio, muy lamentable que alguien, por razones electorales, por ejemplo, levantara la idea de que estamos en un momento histórico donde hay gente que es amiga de las Fuerzas Armadas, o partidaria, o defensora, y gente que es hostil o enemiga a las Fuerzas Armadas. Le haríamos un flaco favor al país y a las Fuerzas Armadas. Entonces, en síntesis, yo creo que habían razones para no darle un espacio y una forma equivalente a la que tiene el Congreso, o equivalente a la que tienen los derechos fundamentales, un capítulo completo. Habían razones para eso, pero no prejuzga, esta decisión no prejuzga respecto a la necesidad de abordarlo seriamente y, a mi juicio, en un espacio especial, dentro de otro capítulo, pero un espacio especial, y no simplemente dentro de la facultad número 31 o 32 del presidente de la República. Francisco, ¿cómo ve este debate? Porque acá se empieza a mezclar ya la técnica con la política. Es obvio que esto iba a ocurrir, pero por un lado, desde el punto de vista técnico, varios dicen, bueno, de hecho, en nuestras propias constituciones no había tenido un capítulo aparte hasta el 80. Si uno mira, quizás las constituciones de otros lados puede encontrar distintas cosas, pero por otra parte sale lo que dice Patricio, y de esto uno ya ha visto en redes sociales, por parte de personas que participaron en el proceso anterior, bueno, que ya esto es un desastre, que las Fuerzas Armadas quedaron fuera, que no van a ser consideradas, que no se les va a dar resguardo, cosa que recién estamos empezando. O sea, no hay ninguna certeza para poder afirmar una cosa como esa, así de categórico al menos. Bueno, efectivamente, yo creo que la primera precisión a hacer es que las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública no han tenido tradicionalmente un tratamiento constitucional distinto. La Constitución de 1980 incorpora a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública a un capítulo especial y también al Consejo de Seguridad Nacional, en el marco en dictadura de lo que se denominó el poder de seguridad y la seguridad nacional. Eso está muy lejos de la tradición constitucional. Lo segundo es que, y aquí en términos positivos, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de orden, son esenciales para el Estado. Tienen funciones determinadas vinculadas, en el caso de las Fuerzas Armadas, a la defensa nacional, en el caso de Carabineros y Policía de Investigaciones, a la seguridad pública y el orden público. Y por tanto deben tener una posición dentro del Estado, específicamente en la administración del Estado. Y esta posición de las Fuerzas Armadas y de orden en la administración del Estado es muy importante porque designa el tipo de dependencia que las burocracias militares y las burocracias policiales tienen en Estado de Derecho. En la dependencia de la autoridad política gubernamental a través de los ministerios de Defensa e Interior y Seguridad Pública. Por tanto, en un diseño acorde con el Estado de Derecho, las Fuerzas Armadas y de orden deben estar situadas en la administración por ser dependientes. Y esto de que sean dependientes es muy importante, lo señalaba Patricio Zapata. Las Fuerzas Armadas instrumentalmente tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza en el Estado. Si además
fueran cuerpos políticos, estaríamos en lo que Huntington denomina una de las opciones de pretorianismo político, como la Guardia Pretoriana, la antigua Roma, que ponía y deponía emperadores, y por tanto con una injerencia de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de orden incompatible con el sistema político democrático. Por tanto, aquí es clave que las Fuerzas Armadas tengan una posición, se les reconozca el carácter de institutos tradicionales y esenciales al Estado, pero al mismo tiempo que se afirme su dependencia del poder civil y del gobierno del jefe de Estado, que es finalmente la cabeza de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden. En este caso hemos estado mirando, bueno, por supuesto que es lo que ha ocurrido con mucha atención, pero esto no necesariamente que acá tienen los expertos 15 días para presentar propuestas, hacerle bajada ya no quedarse solo con el índice, sino que empezar a hacer propuestas en cada uno de esos capítulos. Probablemente por ahí vamos a empezar a ver qué va a pasar, si va a tener un subtítulo o cuál va a ser el trato. Bueno, y además todavía tenemos el consejo. Todo esto podría cambiar después eventualmente, Soledad, ¿no? Efectivamente, en cuanto al contenido, como decía Patricio, faltan los artículos y ahí lo que parece claro es que deberían estar reguladas. En eso me parece que los tres estamos de acuerdo, que tiene que haber una regulación de las Fuerzas Armadas en la Constitución. En alguna parte tienen que estar, aunque no estén en un capítulo aparte. Lo que yo entiendo, me pueden corregir, pero es que ya no va a cambiar el que ya no esté en un capítulo. O sea, me parece que el Consejo electo posteriormente no me parece que haya tener la facultad de agregar capítulos. No sé cómo entendieron los otros el reglamento, ¿no? Pero esta propuesta que haga el comité de expertos opera como un equivalente con un proyecto de ley que opera en el Congreso, ¿no? Y después el Consejo es como el Congreso, que va cambiando, digamos, agregando cosas, pero respetando como estas ideas matrices, ¿no? del proyecto. A mí me da la impresión que, claro, en una de esas podrían agregar un capítulo, pero tiendo a pensar que no, que como que la estructura va a quedar fija ahora, ¿ya? No sé cómo lo ve el resto, ¿ya? Lo que sí está claro es que el contenido, eso sí, estamos recién partiendo, entonces puede quedar regulado y debería quedar regulado en los artículos que presenten las distintas comisiones, ¿ya? En cambio, a mí también me llama la atención otro capítulo, por ejemplo, que es el de participación, ¿ya? Que tiende a parecerse a algo que también estaba en el proyecto anterior de la convención, aunque yo me imagino que lo que tienen en mente no es solo participación ciudadana, plebiscito, sino también nacionalidad y ciudadanía, porque eso ya no tiene un capítulo aparte. Pero sí me llama la atención porque se parece mucho a algo que ya se discutió en la convención, que generó ruido, entonces me llamó la atención, ya que lo pusieran como un capítulo aparte. Y también me llamó la atención el capítulo de medio ambiente, ¿ya? Porque esto también se incorporó. Claro, yo lo traté de explicar al principio, pero lo volvemos. Al principio se preconsensuó un índice, y en ese índice no estaban ni Fuerzas Armadas ni medio ambiente. Cuando se dio a conocer y todos lo vimos y todos empezamos a opinar, bueno, ahí se generó como el consenso desde adentro y fuera, o por lo menos el debate, que estos dos temas quizás deberían estar o no. Sí se logró consenso con medio ambiente, pero no con Fuerzas Armadas. Claro, entonces apareció este capítulo de medio ambiente en que entiendo que tuvo una votación de 20 de los expertos a favor del capítulo, pero a mí me llama la atención, la verdad, o sea, porque al darle la categoría de capítulo, pues tienes que darle un contenido, como uno pensaría, más o menos equivalente entre los capítulos, y me parece que es un tema muy importante, pero no sé si es un tema netamente constitucional, ¿ya? O sea, esa es mi duda, o por lo menos no sé si le da para un capítulo completo, ¿ya? Es importante la protección del medio ambiente. A mí me parecería que su lugar adecuado era dentro de derechos fundamentales, más que en un capítulo aparte, y porque además tiene que ir muy de la mano de los otros derechos, del resto de la Constitución. Entonces, la articulación me parece que hubiera quedado mejor, no poniéndole un capítulo aparte, sino que dentro del capítulo de derechos, ¿ya? Y el hecho de ponerle un capítulo me da la impresión que después va a forzar a crear un contenido
que quizás no bastan 2 artículos, ¿no? Como un poco lo que decía Patricio, quizás Fuerza Armada se puede regular en 2 artículos. Pero si yo le voy a dar un capítulo completo a algo, me parece que 2 artículos es insuficiente, ¿no? O sea, tengo temor que terminemos con una constitución muy larga por haber creado estos capítulos extra, y que no vayamos a tener una de estas críticas que hubo con el proyecto de la convención anterior, de que era excesivamente extensa. ¿Cómo lo ven Patricio y Francisco? Porque igual tiene un punto. No se puede crear un capítulo para agregarle 2 artículos. Entonces, eso obliga de alguna manera a dar la pauta de que haya que hacer algo un poco más extenso. Sí, yo tiendo a coincidir con Soledad en que si era posible que algo importante, porque por Dios que es importante, y lo tienen quizá más claro los más jóvenes que nosotros digo yo, ustedes son todos muy jóvenes, pero ¿Lo dices por ti, Somos todos Patricio? jóvenes. es la conciencia existencial sobre el cuidado del planeta y el cuidado del ambiente y la naturaleza. Pero esto pudo haber quedado muy bien tratado en principios fundamentales, en el capítulo 1, haberlo destacado, y luego en el capítulo de los derechos fundamentales. Entonces yo en ese sentido coincido, no era necesario para darle al documento un sello y un compromiso enfático con el cuidado del medio ambiente, el haberle dado un capítulo, porque si ese es el test, si la importancia de una cuestión se juega en que tengas tu capítulo, y yo podría decir, debimos haber tenido un capítulo sobre derechos humanos y el defensor de los derechos humanos, o debimos haber tenido un capítulo sobre, qué sé yo, el valor de la igualdad de género. O el mismo Y de yo Fuerza entiendo, Armada, por ejemplo. claro, entonces yo creo, y yo lo entiendo, y creo que va a haber que ser muy, muy cautelosos después, como dice bien Soledad, en que la existencia del órgano no nos obligue a tener una necesidad fabricada y tener que escribir 8 o 9 artículos sobre medio ambiente, porque tenemos un capítulo. Así que yo coincido. También tengo la impresión de que esta definición actúa como una especie de ideas matrices que le ordena el debate a los pasos que vienen a continuación. Me gustaría estudiar más si es factible o no que el Consejo, cuando se pronuncie sobre el anteproyecto, pudiere, en sus insistencias o en sus objeciones, decirle de vuelta al comité de expertos, oiga, me gustaría que eliminemos este capítulo o que agreguemos este otro. O La que se verdad es que como no funcione, tengo claro. opinión formada, prefiero estudiarlo y comentarlo con ustedes en otra ocasión. Nos vamos a quedar con esto, a ver si podemos ir indagando, Francisco. Bueno, las opiniones tienen mucho de conjetura en este minuto, porque efectivamente no conocemos el contenido normativo de estos capítulos. Pero yo quiero hacer presente que los capítulos de este índice también tienen una función simbólica. Es decir, que se introduce un capítulo nuevo sobre representación política y participación, o un capítulo sobre Corte Constitucional y ya no Tribunal Constitucional, o un capítulo sobre medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo, tienen una función simbólica, buscan hacerse cargo de temas nuevos. En particular, medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo, me parece que designan temas nuevos y una mirada muy distinta a la que tuvo la Convención Constitucional sobre estos temas. Es decir, entendemos que el medio ambiente es el necesario para soportar la vida, la habitabilidad del género humano en el planeta y en nuestro país, pero al mismo tiempo busca compatibilizarse la protección de ese medio ambiente con la sostenibilidad de este, la renovación de los recursos naturales y el desarrollo, porque Chile es un país extractivista, de matriz económica extractivista, y naturalmente una cuestión como esta tiene que estar abordada porque tenemos que hacernos cargo de temas nuevos, como son la devastación de nuestros bosques, el cambio climático, entre otros temas que son los temas de las generaciones futuras. Y desde ese punto de vista, estos capítulos nuevos tienen una función simbólica, lo mismo en representación y participación.
porque la democracia de hoy no puede ser puramente representativa. Y la Constitución tiene que abrir espacios a tipos de participación que aseguren, en definitiva, una ciudadanía empoderada. Yo creo que desde ese punto de vista es valioso. Ahora, es prematuro dar una opinión mientras no conozcamos el contenido normativo. Ahora podemos volver al principio cuando Soledad nos decía, por supuesto que una constitución en el minuto que está siendo redactada refleja el momento que se está viviendo. Claro, y eso podría explicar por qué medio ambiente sí y otros temas no, mirando el contexto donde estamos, Soledad. Sí, probablemente, pero yo creo que hay una decisión política detrás. O sea, más que solo mirar el momento, hay una decisión política de ponerlo en un capítulo aparte. A mí lo que me preocupa es también la legitimidad de que hay que cuidar, lo hablamos la semana pasada, cuidar mucho la legitimidad del proceso, porque claro, se empiezan a escuchar voces de alguna gente que dice, esto va a ser igual que el anterior. O sea, yo trataría de que no se pareciera mucho a la anterior, porque si no la gente empieza de inmediato a tratar de compararla. Absolutamente prematuro hacerlo, pero pasa, ¿ya? Pero pasa. Entonces, por eso yo consideraba que no era lo más adecuado, volviendo a que el contenido no va a estar en el capítulo, pero sí te da una señal, y yo le tengo temor a eso, a que empiezan las comparaciones a decir, bueno, pero ya, esto se parece mucho a la convención anterior. Bueno, les quiero comentar que estamos en vivo, así que he aprovechado de escribirle a algunos comisionados expertos y uno de ellos me respondió rápido que sí podrían eventualmente cambiarlo, tanto ellos mismos más adelante, el índice, como el Consejo, todo por supuesto que con acuerdo. Ahora, esto significa que podría eventualmente presentarse lo que dices tú, Soledad, bueno, al minuto de empezar a redactar o ver que en realidad no vale la pena, o en realidad, no sé, algo está muy extenso, más de lo que ellos querían, quizá pueden agregar otro capítulo, o sea, existe la flexibilidad de eventualmente irlo modificando después. Eso yo creo que es una buena noticia, porque hay cosas que quizás no se están previendo ahora y después pueden aparecer. Sí, a mí lo otro que también de nuevo es conjetura, como dice Francisco, claro, que para darle contenido también vamos a necesitar acuerdos de por lo menos 14 de los expertos, ¿cierto? Entonces, puede ser que tengamos un capítulo, pero que después no logremos ponernos de acuerdo, o sea, no se logren poner de acuerdo y lograr los quórums necesarios para darle todo el contenido que quizás originalmente se le quería. Entonces, igual puede ocurrir, que un capítulo quede con pocos artículos porque no se logran los quórums, ¿ya? Y eso me parece que hay que prepararse para que eso perfectamente pueda pasar, ¿ya? Pueda pasar porque estos acuerdos puede ser que alguna vez no se llegue a acuerdo y va a quedar por algunos vacíos, o más que vacíos, algo más breve de lo que quizás originalmente uno hubiera pensado. Y ahí hay que tener presente que el proceso no termina hasta el final, parece, o sea, excesiva, como ridículo decir eso, pero es que eso hay que recordarlo, ¿no? O sea, no termina hasta que pase por el Consejo, eventualmente una comisión mixta, entonces falta mucho, pero puede pasar que en esta primera etapa del comité de expertos, aún habiendo querido darle un capítulo completo a estos temas, después tengamos pocos artículos porque no se logren los quórums necesarios, pero queda mucha agua por recorrer. Otro comisionado me dice que no lo tiene muy claro, pero claro, parece más sensata la posibilidad, que sí existe esa posibilidad, justo por lo que dice eso, o sea, pudieron tener una idea, después en el desarrollo quizá, ya sea porque no llegan a acuerdo o porque consensuaron algo distinto. Patricio. O sea, mientras más flexible, mejor. Me parece notable que tengas esta conexión instantánea con expertos. Le voy a avisar que tiene que ahora estar mirando con el celular en la mano, obvio. Sí, si alguno nos está viendo, un saludo. Oye, mira, esta discusión, a mi juicio, muestra hasta qué punto, incluso en un grupo de expertos que se han dedicado al estudio técnico de estas materias, cómo las dimensiones políticas están presentes. Y está bien, no tenemos que sorprendernos ni escandalizarnos. Por ejemplo, se habló mucho de cuál era la tradición constitucional chilena en materia de Fuerzas Armadas. Y es verdad, la Constitución del 80 innovó al darle un realce muy, muy importante a la Fuerza Armada y al Consejo de Seguridad Nacional. 2 capítulos. Y eso, claro, rompía con la tradición, pero también es cierto
que una constitución que siempre es considerada notable por el pensamiento liberal republicano, como la de 1828, dedicaba un capítulo a las Fuerzas Armadas, a la fuerza pública. Y también es cierto que las constituciones de 1833 y 1925 abordaban algunas cuestiones de las Fuerzas Armadas en capítulos que no eran del presidente de la República, a propósito de los derechos fundamentales o a propósito del derecho público chileno. No todo lo relacionado a las Fuerzas Armadas estaba metido dentro de las facultades del presidente en nuestra tradición constitucional. Entonces, se usa el argumento por ambos lados, ¿ah? Pero muchas veces lo que hay detrás es: yo estoy dando una señal, yo le estoy hablando también al sector que me eligió. Esto va a ocurrir. Y en el tema del medio ambiente, hay que tener claro que no solamente se le da una señal al público de hoy, se está marcando también una señal a los intérpretes constitucionales del futuro, a las juezas, a los jueces. O sea, si estamos de acuerdo en que el tema ambiental va a tener una primacía sobre otras cuestiones, el darle un realce con un capítulo propio va en esa dirección, pero entendamos que eso significa que cuando en 10 años más estemos en un juicio con Soledad, con Francisco, y estemos discutiendo sobre una tensión entre una pretensión de la propiedad privada y una del medio ambiente, alguno de nosotros va a decir: ojo muchachos, esta Constitución le dedicó un capítulo especial al medio ambiente. Por lo tanto, entonces las señales no solamente son para el público hoy día que está votando, sino que son sellos identitarios del documento que después importan para interpretarlo, para tomar decisiones, repito, en 10, 15 o 20 años más. Pero eso lo tienen muy claro los expertos que están en este momento conversando contigo por Twitter. No, no lo tienen Bárbara. tan claro por WhatsApp, no lo tienen tan claro porque ahora otro comisionado experto me dice que tiene la duda y él cree que no, y que el artículo 71 del reglamento opera sobre la base de las enmiendas, los artículos. Para poder dar una información lo más precisa posible, lo vamos a investigar en profundidad, y en el próximo capítulo nos comprometemos a tener un resultado ya de consenso, porque por lo que veo no lo tienen tan claro, o cada uno lo interpreta de forma distinta. Si eso lo saben ellos, que son los expertos, imagínense nosotros. Bueno, noticias en desarrollo, lo vamos a dejar. Francisco, es que me quiero hacer cargo de lo que dice a propósito de cuánto se mira la tradición o no, cuánto de lo que se incorporó en una constitución tiene que estar solo por el hecho de que se haya incorporado o no, o porque lo queramos cambiar. Porque, por ejemplo, no es un capítulo, pero algo que se discutió muchísimo en el proceso anterior fue cómo estaba consignado el derecho de propiedad. En la Constitución del 80, que es mucho más fuerte, está mucho más abordado y más, entre comillas, resguardado para algunos, que en otras constituciones incluso del mundo. Pero ya en Chile, habiendo tenido eso tanto tiempo, habiendo funcionado bien, bueno, hay muchos que dicen, hay que dejarlo así tal cual. Y no por el hecho de que esté en la historia constitucional o no, sino porque es algo que ya nos acostumbramos, algo que gusta y da seguridad, por ejemplo. Las constituciones son un resumen de tradición e innovación. Y va a depender finalmente del momento histórico y del paralelogramo de la correlación de fuerzas políticas. En ese proceso constituyente sí tiene más de tradición que de innovación. Yo no tengo problema con el reconocimiento del derecho a propiedad. Por el contrario, creo que es un derecho fundamental que debe estar presente en el catálogo de derechos civiles. Es parte del orden público económico. Es deseable que así esté. Cosa distinta es el tratamiento que los bienes de dominio público, como la minería, como los recursos pesqueros, merecen en la Constitución. Toda la discusión, por ejemplo, sobre royalty a la minería, que no es tributaria, sino distinta, tiene que ver en definitiva con la propiedad de los recursos del Estado que se explotan por particulares en régimen de concesión y que debe generar una renta económica para el Estado. Renta económica necesaria para sostener un estado de bienestar. Entonces, vuelvo al punto. El problema no es el derecho de propiedad. El problema es en qué medida ese derecho de propiedad asegurado constitucionalmente es compatibilizado con el interés público y con la posibilidad que el Estado obtenga renta legítima de aquella propiedad que no es la propiedad de bienes privados, sino de bienes públicos.
Es un tema que se va a volver a poner después, en algún momento cuando ya profundicemos más, Soledad. Sí, efectivamente creo que todavía no sabemos qué va a ocurrir, cómo se va a regular. Creo que es adelantarnos demasiado ya para hablar cómo va a estar regulada la propiedad en este proyecto. Así que yo me voy a quedar como a la espera de cómo se vayan dando los primeros. Espero que se vayan publicando estas primeras propuestas de norma estos 15 días, que ya empezó a correr el plazo de 15 días para que presenten proyectos de artículos. Entonces ahí vamos a estar pendientes de la comisión, de la subcomisión de derechos fundamentales, que me imagino donde van a surgir las primeras propuestas sobre este tema. Y ahí yo creo que vamos a tener más material para comentar por dónde va la cosa. Sí quería añadir que también hay que recordar que este proceso, igual que el anterior, reconoce que tiene que seguir al menos los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Y ahí ya tenemos un gran avance de qué derechos Chile ya se ha comprometido a proteger y amparar en tratados internacionales, incluyendo, por ejemplo, el derecho a propiedad en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, es una buena base, me parece, que ahora que todavía no tenemos artículos para decir, mira, esto debería estar. Obviamente los matices con que se regula o no cambian, no es que los tratados digan todo, sino que cada país concretiza estos derechos en su ordenamiento jurídico de distintas maneras, ¿ya? Pero ya la Convención Americana nos habla de un derecho de propiedad, con derecho a indemnización en caso de expropiación. Entonces, algo ya tenemos en base a los tratados internacionales de derechos humanos. Para no adelantarnos, porque tal como dicen, esto está recién empezando. ¿Qué deberíamos esperar para la próxima semana? Ya sabemos por lo menos que teniendo este índice, tienen 15 días que ya están corriendo para poder hacer una propuesta de bajada de contenidos para cada uno de esos capítulos. Patricio. Yo hemos dicho varias veces, no nos precipitemos, no nos adelantemos, pero lo que se definió no es intrascendente. El orden en que yo llamo o reconozco la presencia de los invitados en una ceremonia no es indiferente. En primer lugar menciono a en segundo lugar, y hay definiciones que son interesantes, algunas yo las comparto. Por ejemplo, se alteró el orden en que aparecen en el documento los poderes tradicionales del Estado. La Constitución del 80 quiso relevar al presidente de la República, lo puso primero, después al Congreso. ¿Les parece que les lea cómo quedó el índice muy rápidamente para quienes nos están viendo? Perfecto, para que hagamos, quiero analizar ese pequeño cambio, no pequeño, ese cambio importante. Tenemos 15 capítulos. Ya voy a ir lo más rápido mencionándolos. Primero, fundamentos del orden constitucional. Segundo, derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. Tercero, representación política y participación. Cuarto, Congreso Nacional. Quinto, gobierno y administración del Estado. Sexto, gobierno y administración del Estado descentralizado por gobierno y administración regional y local. Eso que se ve raro, porque es como que se está repitiendo, me parece, por lo menos que lo deberíamos mirar con más profundidad. Me habían dicho que la definición, o sea, la redacción final era gobierno y administración regional y local. Claro, bueno, después, Poder Judicial, Corte Constitucional, Ministerio Público, Justicia Electoral y Servicio Electoral, Contraloría General de la República, Banco Central, Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo, procedimientos de cambio constitucional y, por último, disposiciones transitorias. Perfecto. Entonces, yo lo que estaba comentando es que no solamente es interesante ver lo que está y lo que no está, que hemos conversado durante este rato, sino que también ver algunos cambios en el orden en que aparecen, que repito, no es algo inocuo, tiene una implicancia. La Constitución del 25 ponía al Congreso primero y al presidente después. La de 1980 puso al presidente primero y al Congreso después. Y este proyecto de índice habla primero de la representación política y la participación, la base de la democracia. Luego habla de un órgano estatal y ya parte por el Congreso. Después habla del presidente de la República. Y yo en lo personal, como creo que es importante para el siglo XXI
y para el futuro darle peso al Congreso, porque creo que tiene una importancia muy grande y ha enfrentado en las últimas décadas una crisis, ¿ah? No solamente en Chile. Yo estoy de acuerdo con que la Constitución haga este esfuerzo simbólico, que no prejuzga sobre si vamos a tener presidencialismo o no, pero ya nos dice que el Congreso va a ser un Congreso más robusto. Esa sería mi lectura de este cambio de orden, ¿ah? Entonces, y cambiar el nombre, lo dijo al pasar Francisco Zúñiga, cambiar el nombre de Tribunal Constitucional a Corte Constitucional. Yo creo que no solamente es una cuestión de purismo lingüístico, donde tú prefieres el concepto corte cuando hablas de un tribunal colegiado. La Academia de la Lengua nos diría, se hizo una corrección lingüística. Como es colegiado, es mejor hablar de corte que de tribunal. Yo creo que hay más que eso, sino que hay la idea de hacer una cierta separación entre el órgano que se ha llamado durante 51 años Tribunal Constitucional, desde 1971, operando, y uno nuevo. Y va a ser nuevo porque va a tener facultades nuevas, pero ahora va a tener un nombre nuevo. Y creo entonces que estas decisiones que se tomaron en la semana son mucho más, a veces, reveladoras de lo que podemos estar estando conscientes. Francisco. Yo tiendo a coincidir con Patricio Zapata. Efectivamente, estos cambios no son irrelevantes. El de Corte Constitucional es un cambio relevante. Yo quiero recordar que en las bases, y hubo una queja en este sentido, no figuraba el Tribunal Constitucional entre las autonomías constitucionales. Y probablemente lo que se ha ido imponiendo con el paso del tiempo es un cierto consenso respecto de que la Corte Constitucional debe tener un rol distinto al que tenía el Tribunal Constitucional. Veremos cómo va cuajando definitivamente un acuerdo en este campo, que me imagino debería conllevar el fin del control preventivo de constitucionalidad, que es la puerta abierta a la politización del tribunal. Entonces, yo creo que los cambios son relevantes. Ahora, pueden haber cambios que no sean cambios adecuados. Por ejemplo, en el índice, en el punto 2, se habla de derechos fundamentales, libertades, garantías y deberes constitucionales. ¿Por qué libertades? ¿Acaso las libertades no son derechos fundamentales? Yo creo que hay un problema de concepto. Creo que valdría la pena revisar, porque son todos los derechos, el sistema de derechos. Y Soledad Bertelsen aludía a un punto muy importante. El derecho internacional de los derechos humanos no necesariamente va a traducirse en un amplio catálogo de derechos fundamentales, pero es un piso del punto de vista de la construcción de un moderno Estado de Derecho. Y eso tiene que estar prístino, claro, en el texto de la nueva Constitución. Bueno, vamos a quedar muy pendientes a lo que ocurra en esta próxima semana. Ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho y proyectando, por supuesto, las discusiones que van a venir después a propósito de este índice que ya ha sido definido. Patricio, quería agregar algo. Muy corto, para terminar con lo que yo considero una buena noticia. Otra entidad que estaba preocupada por no haber aparecido suficientemente en los acuerdos es el servicio electoral. Entonces creo que es importante que haya un capítulo que sea de justicia electoral y servicio electoral. Eso va a reforzar la autonomía, me parece, me imagino, de este órgano tan importante para la democracia como es el servicio electoral. Esa es una buena noticia. Yo felicitaría a los expertos en este punto. Corrigieron una omisión de las bases fundamentales. Pero otra cosa que por tiempo no alcanzamos a abordar es lo que ha ido trabajando esta semana el Comité de Admisibilidad. Ellos están trabajando en su reglamento, a diferencia de lo que ocurre con la comisión experta que ya lo tenía redactado antes de que ellos llegaran. En este otro caso es autoacordado, así que están trabajando justamente en eso. No sé si quieren agregar algo ahí para cerrar. Yo entiendo que siguen trabajando, así que yo espero que cuando nos entreguen la propuesta definitiva, y creo que vamos a poder conversar más, porque hasta lo que yo supe hasta ayer era que todavía no lograban acordar. Así que quedo atenta y a la espera.
Noticia en desarrollo. Ya, esa novedad vamos a tener probablemente la próxima semana. Muchísimas gracias, Soledad, Patricio, Francisco, por esta conversación. Vamos a estar muy pendientes a todo lo que siga avanzando. Hasta la próxima semana. Buen fin de semana para todos. Adiós. Ahora, Nos vemos. bien. Los dejamos invitados a seguir con nosotros todos los detalles de lo que ocurra en este proceso constitucional aquí en Agenda Constitucional y por supuesto en emol.com.